En mi vida anterior, mi prometido y yo nos casamos el mismo día que su primer amor. Sin embargo, durante la boda, mi prometido, Vincent, me abandonó y se fugó con su primer amor, una joven con estudios. Dejándonos a mí y al prometido discapacitado de la joven con estudios, Everett, a cargo de todas las burlas de la boda. Más tarde morí de depresión, y Everett también sufrió constantes burlas y vivió solo hasta la vejez. Al renacer en esta vida, Everett y yo reencarnamos contemplando la igualmente caótica escena de la boda. Tomé la mano de Everett y le pregunté, ¿qué tal si nos casamos hoy? Everett sonrió levemente. Seremos compañeros revolucionarios de ahora en adelante, camarada Iris. Más tarde la gente de la fábrica de maquinaria bromeó con una sonrisa, ya se le nota el iris, pero Vincent aún no lo supera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado aún el novio de este lado? Las voces ruidosas resonaron en mis oídos. Levanté la vista y vi la cafetería de la fábrica de maquinaria, decorada con colores brillantes. Me di cuenta de que había renacido. Renací el día en que debía casarme con Vincent. Ya había pasado mucho tiempo de la hora de inicio de la boda, pero el novio no estaba por ningún lado. Los invitados que habían venido a celebrar la doble felicidad de la fábrica de maquinaria y a comer habían empezado a hablar en secreto, y sus ojos no dejaban de observarnos. No te preocupes, querida. Vincent podría estar retrasado por algo, me consoló mi madre mientras me secaba las lágrimas. Al ver el rostro tierno y cariñoso de mi madre, mis lágrimas no paraban de fluir. En mi vida anterior, por haberme abandonado, sufrieron todo tipo de burlas frías en este pequeño pueblo. Al final, debido a mi muerte prematura, tuvieron una vejez miserable sin nadie en quien confiar. Mamá, no esperes. Vincent y Vivian se escaparon juntos. Me sequé la cara, les dediqué a mis padres una leve sonrisa y luego me di la vuelta para caminar al otro lado de la cafetería. Originalmente había 2 bodas aquí hoy. La mía y la de Vincent. La de Vivian y la de Everett. Se suponía que serían 2 grandes alegrías para la fábrica de maquinaria, pero por desgracia, mi prometido se fugó con el prometido de otra persona. Mirando a mis padres enojados y las miradas inquisitivas de la gente a mi alrededor, me acerqué a Everett, quien también había sido abandonado por su prometida, y le tomé la mano. Camarada Everett, ¿qué tal si nos casamos? Everett me miró con sus ojos apagados y dijo con una sonrisa, de ahora en adelante seremos compañeros revolucionarios, camarada Iris. Por favor, dame más consejos. Ante la mirada atónita de los compañeros de la fábrica de maquinaria, Everett y yo subimos al escenario de la mano. Esta vez, no me permitiría soportar sospechas y acusaciones infundadas de forma estúpida. Así que tomé el micrófono. Camaradas, hoy para las 2 bodas planeadas originalmente, ya que Vincent no pudo olvidar a su antiguo amor, Vivian, ambos se fugan hoy. Como miembro de la fábrica de maquinaria, no quiero que todos los esfuerzos para las bodas sean en vano. Así que hoy celebraré una boda con otra víctima, el camarada Everett. Que todos disfruten de su comida. Debajo del escenario, el padre de Everett, con rostro serio, empezó a aplaudir. Al ver que el director de la fábrica tomaba la iniciativa, todos dejaron de chismear y comenzaron a felicitarlos. Toda la cafetería estaba animada de nuevo. Los padres de Vincent, con la cara tan negra como el fondo de una olla, aún tenían que forzar una sonrisa y aplaudir. Por la noche afuera reinaba el silencio, y el aire en la habitación parecía haberse detenido. La familia Aldridge había preparado una casa enorme, que debería haber sido la envidia de todos. Pero ahora, solo nosotros 2 en una casa tan grande, reinaba un silencio inquietante. Incapaz de soportar la atmósfera opresiva, decidí hacer algo para romper esa sensación sofocante. ¿Renaciste, verdad? Me preguntó Everett con un tono sorprendentemente seguro. Lo miré sorprendido y asentí. Entonces recordé que era ciego y no podía ver. Murmuré que sí. Esta vez no quiero ser un pobre desgraciado como en mi vida anterior, así que me aproveché de ti. Lo siento. Everett curvó ligeramente los labios y su rostro, antes severo, se suavizó al instante, acelerando mi corazón sin razón alguna. Casualmente yo tampoco quiero ser el pobre desgraciado. Estamos en el mismo barco. 2 personas que habían sido abandonadas no querían correr la misma suerte que en sus vidas anteriores, así que congeniaron de inmediato.
Esa noche Everett no durmió en la misma cama que yo. En cambio, prefirió dormir en el suelo. Me giré para mirar su figura erguida, tendida en el suelo. Suspiré. En fin, no podía ser peor que mi vida anterior. Al menos Everett parecía bastante confiable ahora, y además teníamos al director de la fábrica Aldrich para apoyarnos. Como la fábrica tenía 3 días de permiso por la boda, los días posteriores a la boda, leía libros en casa o acompañaba a Everett a ver a un viejo médico chino para que le hiciera acupuntura. Así no tenía que salir y soportar esas miradas compasivas y curiosas. Después de conocer mejor a Everett, descubrí que, aunque era ciego, era excepcional tanto en autocultivo como en conversación. No pude evitar sentir curiosidad por lo que había pasado este hombre y por qué no podía ver. Estaba tan concentrado en los asuntos de Everett que rara vez pensaba en la persona que me había abandonado. 3 días pasaron volando. Temprano por la mañana, llevé mi lonchera y fui a trabajar a la fábrica de maquinaria. Pensando en cómo Everett me había dicho que me fuera temprano a casa al salir, mis pasos se volvieron un poco más ligeros inconscientemente. Iris, nunca pensé que fueras una mujer tan cruel. Una voz furiosa sonó desde atrás en el callejón. Me di la vuelta y vi a mi exprometido Vincent, quien me había abandonado en la boda. No esperaba que tuviera el valor de volver tan solo unos días después. Camarada Vincent, si no me equivoco, fui yo quien fue abandonada en la boda. Ahora soy yo la cruel. Al mirar al hombre que amé durante más de una década en mi vida anterior, me enojé tanto que en cambio me reí. No me digas tonterías. La solicitud de Vivian para regresar a la ciudad ya había sido aprobada. ¿Tu familia la rechazó porque te enojaste por mi fuga? Vivian es diferente a ti. Puedes vivir bien sin mí. Es una chica delicada. Sufrió mucho en el campo y finalmente encontró la manera de regresar a la ciudad. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Mirando al hombre indignado por Vivian, me burlé. Vincent, no has olvidado por qué Vivian se fue al campo, ¿verdad? Ahogado por mis palabras, Vincent palideció. Después de un rato se arriesgó y dijo, Vivian es solo una mujer débil. Ella no quería que eso pasara. Y ya se disculpó conmigo. Al oír esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Por qué demonios me gustó un hombre así durante más de una década en mi vida anterior y finalmente morí de depresión por culpa de su gran amor, Vincent, Vivian y yo, que crecimos juntos en la fábrica de maquinaria? A diferencia de mi personalidad despreocupada, Vivian había sido una pequeña princesa entre la multitud desde niña, y Vincent no pudo evitar enamorarse de ella. Así que solo pude enterrar mis sentimientos por él en lo más profundo de mi corazón. Todo cambió hace 5 años. Ese día también fue la víspera del compromiso de Vincent y Vivian. Un día, un grupo numeroso irrumpió en la casa de la familia Vincent y se los llevó. Pronto se supo que la familia Vincent había cometido un grave error y que probablemente sería castigada. Al día siguiente, mientras los vecinos intentaban ayudar y encontrar la manera de rescatar a la familia Vincent, la familia Vivian emitió un comunicado afirmando que no tenían ninguna relación con la familia Vincent. Aún inquietos, acudieron a la oficina de jóvenes educados durante la noche para inscribir a Vivian en un viaje al campo, solo para cortar todo vínculo entre las dos familias. Más tarde, incapaz de soportar la idea de que la persona a la que había amado desde la infancia sufriera, hice una huelga de hambre de 3 días en casa, pidiéndole a mi padre que encontrara la manera de ayudar a la familia Vincent. Al final, mi padre, que adoraba a su hija, movilizó a todos sus contactos para preguntar y ofrecer ayuda. Afortunadamente, los cargos contra la familia Vincent eran infundados. Poco después, toda la familia fue liberada ilesa, y sus posiciones ni siquiera se vieron afectadas. En los últimos años, incluso habían ascendido algunos peldaños. El padre de Vincent se había convertido en subdirector de la fábrica de maquinaria. Todavía recuerdo cuando Vincent salió ese día. Me tomó la mano y me dijo con ternura, Iris, acabo de darme cuenta de quién me ama de verdad. No te preocupes. Nunca te decepcionaré en esta vida. Si rompo esta promesa, tendré una muerte horrible. Morir de una forma horrible, ¿eh? Quizás algunos votos deberían cumplirse. Iris, ¿me oíste? Date prisa y consigue que tu padre apruebe el regreso de Vivian a la ciudad, o no te dejaré escapar. La voz furiosa de Vincent me devolvió a la realidad.
Fruncí los labios y me di la vuelta para irme. Cuando un perro me ladra, no puedo simplemente devolverle el ladrido, ¿verdad? ¿No debería enseñarse a un perro revoltoso quién es el amo? Iris, ¿estás bien? En cuanto llegué a la oficina, mi buena amiga Ruby se me acercó con cara de preocupación. Al notar las miradas furtivas de la gente a mi alrededor, sonreí y dije en voz alta, estoy genial. Everett es 1000 veces mejor de lo que esperaba. Estoy muy contento. Quizás gracias a mi actitud abierta y honesta, el ambiente en la oficina se relajó de inmediato. La hermana Judy vino directamente a mí y me maldijo. Desde que éramos niños, pensaba que Vivian no servía para nada. Abandonar a alguien en momentos difíciles ya era bastante malo, pero en realidad es lo suficientemente descarada como para volver y coquetear con otro hombre. Sin embargo, escuché que sus padres también están muy enojados esta vez. Rechazó al hijo del director de una fábrica y armó un lío, arruinando incluso la reputación de la familia. Exactamente. Ayer, la familia Vincent los trajo de vuelta. Oí que no pudieron celebrar una boda como Dios manda por vergüenza, así que simplemente les van a conseguir un certificado de matrimonio. Después de eso, todos dejaron de prestarme atención y empezaron a charlar entre ellos. Mirando a mis entusiastas colegas, dejé escapar un largo suspiro y me puse a trabajar. Ahora que Everett no puede ver, tengo que trabajar duro para ganar dinero y mantener a la familia. No quiero que mis padres vuelvan a preocuparse por su inútil hija. Quiero vivir una buena vida. Durante los siguientes días, Vincent no volvió a aparecer ante mí. Según la hermana Judy, la experta en información de la fábrica, el subdirector Harlan le rompió la pierna. Si la madre de Vincent no lo hubiera impedido, probablemente estaría lisiado. En cuanto a Vivian, tampoco mostró su rostro, pero no podía prestarles atención. Solo podía pensar en lo que dijo el viejo médico chino hace unos días, que los ojos de Everett se estaban recuperando muy bien. Mientras pensaba en aplicarle una compresa en los ojos más tarde, también imaginaba cómo sería si recuperara la vista y me mirara con esos ojos de fénix. Tarareé una melodía y me preparé para ir a casa. Iris. En cuanto salí, vi a Vincent, pálido e incómodo, de pie frente a mí. No había rastro de la rabia que había mostrado la última vez, cuando pareció querer matarme. Me quedé realmente desconcertada al verlo así. Iris, ¿cómo pudiste, a mi pesar, casarte con un lisiado? Escúchame. Date prisa y divórciate de él. Aunque ya tengo a Vivian, no puedo quedarme viendo cómo te lanzas a la hoguera. Vincent intentó agarrarme la mano, pero la aparté con fuerza. Para entonces los compañeros que habían venido a ver la diversión ya se habían reunido. Vincent, ¿te has vuelto loco? Hace poco te fugaste con Vivian y luego te enfureciste conmigo sin siquiera preguntarme toda la historia de su regreso a la ciudad. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Miré con el ceño fruncido al hombre que tenía delante, completamente desconcertada por lo que pasaba por su cabeza. Iris, Vivian lloraba y decía que no quería casarse con un lisiado feo. No tuve opción. Pero creo que Vivian tenía razón. Everett, un lisiado que sabe lo que ha pasado. Aunque es hijo del director de fábrica Aldrich, quién sabe qué turbios actos cometió en esos años perdidos que lo dejaron ciego. Escúchame. Divorciaos de él pronto. Al verlo calumniar descaradamente a Everett mientras la gente a mi alrededor asentía, me llené de ira y le di una bofetada. No se atrevan a juzgarlo con sus mentes sucias. No son dignos. Como si no pudiera creer que yo, que siempre le había obedecido, lo golpeara. Vincent me señaló con incredulidad y maldijo, Iris, lo hacía por tu bien. No aprecias mi amabilidad e incluso me golpeaste. Vivian tenía razón. Solo un ciego despilfarrador querría una arpía como tú. Estaba desperdiciando mis buenas intenciones. Nuestros asuntos matrimoniales no requieren que el camarada Vincent se preocupe. En lugar de meterte aquí, mejor vete a casa y pasa tiempo con tu esposa e hijo. Una voz masculina profunda y clara llegó desde atrás. Me giré y abrí los ojos de par en par, sorprendido, al ver al hombre caminando solo entre la multitud. Sin pensarlo, agarré a Everett del brazo y le pregunté nerviosamente, ¿por qué has venido solo? ¿Te has chocado con algo? El hombre se giró para mirarme con una sonrisa amable. Fue entonces cuando noté un brillo en sus ojos que nunca antes había visto.
Vi mi propio reflejo en sus ojos. Lo miré con incredulidad y murmuré, ¿lo ves? ¿De verdad lo ves? Antes de que Everett pudiera responder, se oyó una voz estridente, no puede ser Everett. Iris, sé que te importa tu orgullo, pero no puedes encontrar a un hombre cualquiera que te respalde. Todos los que estaban a mi alrededor habían asistido al banquete de bodas y conocían a Everett. Al oír esto miraron a Vincent sin palabras. Como se habían fugado pronto y Everett había sido encontrado pocos días antes de la boda y había mantenido un perfil bajo, poca gente conocía su aspecto. Así que ahora, Vincent simplemente no podía creer que ese hombre alto e imponente que tenía delante fuera el lisiado con el que su primer amor se había mostrado tan reacio a casarse. Si estás enojado conmigo puedes golpearme o maldecirme. Pero no te arruines solo para fastidiarme. Al oír esto casi me río de la ira. ¿Puedo hacerte lo que sea? Bueno, entonces no seré cortés. Dicho esto, le di varias bofetadas. La cara de Vincent se hinchó visiblemente. Sacudiendo las palmas entumecidas, miré a los presentes, me pidió que le pegara. Todos lo vieron. Vincent, aturdido por las bofetadas, finalmente recobró el sentido y levantó la mano, intentando golpearme. Ni se te ocurra tocar a mi esposa. Antes de que Vincent pudiera acercarse, Everett le bloqueó el paso y le agarró la mano levantada. Vincent, que antes parecía bastante alto, se veía empequeñecido frente a Everett. Uno era flacucho y demacrado, mientras que el otro parecía rebosante de fuerza. Después de eso, Everett agarró el brazo de Vincent. Inesperadamente Vincent se tambaleó unos pasos y apenas logró estabilizarse agarrándose a un espectador. En ese momento su rostro estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse en el acto. Fue entonces cuando reaccioné y me abrí paso entre la multitud para irme. Morir de una forma horrible, ¿eh? Quizás algunos votos deberían cumplirse. Iris, ¿me oíste? Date prisa y consigue que tu padre apruebe el regreso de Vivian a la ciudad, o no te dejaré escapar. La voz furiosa de Vincent me devolvió a la realidad. Fruncí los labios y me di la vuelta para irme. Cuando un perro me ladra, no puedo simplemente devolverle el ladrido, ¿verdad? ¿No debería enseñarse a un perro revoltoso quién es el amo? Iris, ¿estás bien? En cuanto llegué a la oficina, mi buena amiga Ruby se me acercó con cara de preocupación. Al notar las miradas furtivas de la gente a mi alrededor, sonreí y dije en voz alta, estoy genial. Everett es 1000 veces mejor de lo que esperaba. Estoy muy contento. Quizás gracias a mi actitud abierta y honesta, el ambiente en la oficina se relajó de inmediato. La hermana Judy vino directamente a mí y me maldijo. Desde que éramos niños, pensaba que Vivian no servía para nada. Abandonar a alguien en momentos difíciles ya era bastante malo, pero en realidad es lo suficientemente descarada como para volver y coquetear con otro hombre. Sin embargo, escuché que sus padres también están muy enojados esta vez. Rechazó al hijo del director de una fábrica y armó un lío, arruinando incluso la reputación de la familia. Exactamente. Ayer, la familia Vincent los trajo de vuelta. Oí que no pudieron celebrar una boda como Dios manda por vergüenza, así que simplemente les van a conseguir un certificado de matrimonio. Después de eso, todos dejaron de prestarme atención y empezaron a charlar entre ellos. Mirando a mis entusiastas colegas, dejé escapar un largo suspiro y me puse a trabajar. Ahora que Everett no puede ver, tengo que trabajar duro para ganar dinero y mantener a la familia. No quiero que mis padres vuelvan a preocuparse por su inútil hija. Quiero vivir una buena vida. Durante los siguientes días, Vincent no volvió a aparecer ante mí. Según la hermana Judy, la experta en información de la fábrica, el subdirector Harlan le rompió la pierna. Si la madre de Vincent no lo hubiera impedido, probablemente estaría lisiado. En cuanto a Vivian, tampoco mostró su rostro, pero no podía prestarles atención. Solo podía pensar en lo que dijo el viejo médico chino hace unos días, que los ojos de Everett se estaban recuperando muy bien. Mientras pensaba en aplicarle una compresa en los ojos más tarde, también imaginaba cómo sería si recuperara la vista y me mirara con esos ojos de fénix. Tarareé una melodía y me preparé para ir a casa. Iris. En cuanto salí, vi a Vincent, pálido e incómodo, de pie frente a mí. No había rastro de la rabia que había mostrado la última vez, cuando pareció querer matarme.
Me quedé realmente desconcertada al verlo así. Iris, ¿cómo pudiste, a mi pesar, casarte con un lisiado? Escúchame. Date prisa y divórciate de él. Aunque ya tengo a Vivian, no puedo quedarme viendo cómo te lanzas a la hoguera. Vincent intentó agarrarme la mano, pero la aparté con fuerza. Para entonces los compañeros que habían venido a ver la diversión ya se habían reunido. Vincent, ¿te has vuelto loco? Hace poco te fugaste con Vivian y luego te enfureciste conmigo sin siquiera preguntarme toda la historia de su regreso a la ciudad. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Miré con el ceño fruncido al hombre que tenía delante, completamente desconcertada por lo que pasaba por su cabeza. Iris, Vivian lloraba y decía que no quería casarse con un lisiado feo. No tuve opción. Pero creo que Vivian tenía razón. Everett, un lisiado que sabe lo que ha pasado. Aunque es hijo del director de fábrica Aldrich, quién sabe qué turbios actos cometió en esos años perdidos que lo dejaron ciego. Escúchame. Divorciaos de él pronto. Al verlo calumniar descaradamente a Everett mientras la gente a mi alrededor asentía, me llené de ira y le di una bofetada. No se atrevan a juzgarlo con sus mentes sucias. No son dignos. Como si no pudiera creer que yo, que siempre le había obedecido, lo golpeara. Vincent me señaló con incredulidad y maldijo: Iris, lo hacía por tu bien. No aprecias mi amabilidad e incluso me golpeaste. Vivian tenía razón. Solo un ciego despilfarrador querría una arpía como tú. Estaba desperdiciando mis buenas intenciones. Nuestros asuntos matrimoniales no requieren que el camarada Vincent se preocupe. En lugar de meterte aquí, mejor vete a casa y pasa tiempo con tu esposa e hijo. Una voz masculina profunda y clara llegó desde atrás. Me giré y abrí los ojos de par en par, sorprendido, al ver al hombre caminando solo entre la multitud. Sin pensarlo, agarré a Everett del brazo y le pregunté nerviosamente: ¿por qué has venido solo? ¿Te has chocado con algo? El hombre se giró para mirarme con una sonrisa amable. Fue entonces cuando noté un brillo en sus ojos que nunca antes había visto. Vi mi propio reflejo en sus ojos. Lo miré con incredulidad y murmuré: ¿lo ves? ¿De verdad lo ves? Antes de que Everett pudiera responder, se oyó una voz estridente: no puede ser Everett. Iris, sé que te importa tu orgullo, pero no puedes encontrar a un hombre cualquiera que te respalde. Todos los que estaban a mi alrededor habían asistido al banquete de bodas y conocían a Everett. Al oír esto miraron a Vincent sin palabras. Como se habían fugado pronto y Everett había sido encontrado pocos días antes de la boda y había mantenido un perfil bajo, poca gente conocía su aspecto. Así que ahora, Vincent simplemente no podía creer que ese hombre alto e imponente que tenía delante fuera el lisiado con el que su primer amor se había mostrado tan reacio a casarse. Si estás enojado conmigo, puedes golpearme o maldecirme. Pero no te arruines solo para fastidiarme. Al oír esto, casi me río de la ira. ¿Puedo hacerte lo que sea? Bueno, entonces no seré cortés. Dicho esto, le di varias bofetadas. La cara de Vincent se hinchó visiblemente. Sacudiendo las palmas entumecidas, miré a los presentes, me pidió que le pegara. Todos lo vieron. Vincent, aturdido por las bofetadas, finalmente recobró el sentido y levantó la mano, intentando golpearme. Ni se te ocurra tocar a mi esposa. Antes de que Vincent pudiera acercarse, Everett le bloqueó el paso y le agarró la mano levantada. Vincent, que antes parecía bastante alto, se veía empequeñecido frente a Everett. Uno era flacucho y demacrado, mientras que el otro parecía rebosante de fuerza. Después de eso, Everett agarró el brazo de Vincent. Inesperadamente Vincent se tambaleó unos pasos y apenas logró estabilizarse agarrándose a un espectador. En ese momento su rostro estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse en el acto. Fue entonces cuando reaccioné y me abrí paso entre la multitud para irme. Esposa, espérame. El grito de Everett desde atrás me hizo acelerar el paso. Al alcanzarme por fin en la puerta de la fábrica, Everett me agarró la mano. ¿Qué pasa? ¿No te alegra que ahora pueda ver? Al ver al hombre que me miraba fijamente sentí que me sonrojaba. Llevábamos más de un mes juntos y nos conocíamos bien, pero al ver a Everett así de repente hoy, me sentí un poco perdida. Después de un rato, lo miré nerviosa. ¿Soy lo que imaginabas?
Durante esos días en que no podía ver, me había imaginado tu apariencia incontables veces, pero ninguna de esas imágenes se comparaba con la sorpresa que sentí cuando finalmente te vi. Así que en cuanto pude ver, lo primero que pensé fue que tenía que verte cuanto antes. Everett me miró y la seriedad e intensidad de sus ojos me pusieron los pelos de punta. Vámonos a casa, camarada Everett. La camarada Iris cocinará lo que quieras comer hoy. Estrechándole la mano a Everett, fingí calma y me dirigí a casa. Pero, ¿por qué dijiste que Vincent debería irse a casa para estar con su esposa e hijo? Ya tienen un hijo. En la mesa recordé de repente lo que Everett había dicho esa tarde y no pude evitar preguntar. Pues sí que lo tienen. Calculo que el bebé nacerá en 5 o 6 meses. Resultó que en mi vida anterior, morí tan joven que no sabía nada. Pero Everett vivió solo hasta la vejez, soportando las burlas. Viviendo en la misma residencia familiar, había oído hablar bastante de ellos dos, incluso sin preguntar deliberadamente. En su última vida, unos meses después de casarse, Vivian dio a luz a un hijo. Aunque corrían algunos rumores, la familia Vincent afirmaba firmemente que el bebé era prematuro, pero nadie lo creyó jamás. Era solo que, debido a la posición del padre de Vincent, nadie se atrevía a decir tonterías. Pero había mucha conversación privada. Al pensar en que habían estado teniendo una aventura, de repente sentí náuseas. Vincent se portaba muy dulce y cariñoso conmigo mientras planeábamos nuestra boda, diciendo que solo me amaría a mí en esta vida. Sin embargo, al mismo tiempo se revolcaba en la cama con Vivian. ¿Qué tan hipócrita podía ser? Fui tan estúpida por haberme gustado de un hombre así durante más de una década. Estaba realmente desesperado. Supongo que era yo quien estaba realmente ciego. No pienses en eso. El autorreproche es una emoción para quienes han actuado mal. ¿Estás bien? No te hundas en los errores de los demás. Al verme abatido, Everett me apretó la mano. Debo decir que conocerlo en esta vida es lo más afortunado que me ha pasado. Everett, tienes la mente tan clara. ¿Por qué viviste solo hasta la vejez en tu vida anterior? Porque no había conocido a nadie que me emocionara, así que no veía la necesidad de casarme. Entonces, ¿por qué te casaste en esta vida?, pregunté con timidez. Al verme fingir ignorancia, Everett sonrió sin decir palabra. Al segundo siguiente me levantaron horizontalmente. Esposa, parece que no te he demostrado mi amor con la suficiente claridad. En ese caso, mejor lo demuestro con mis acciones. Everett me miró con una sonrisa burlona. Mientras hablaba, su nuez subía y bajaba, y no pude evitar querer tocarla. ¿De verdad? Se oyó una voz ronca y grave, y me di cuenta de que le había tocado la nuez. Al instante mi rostro se puso rojo como un tomate. El calor que siguió me dejó la mente en blanco. Bajo la intensa mirada de Everett, fui cerrando los ojos poco a poco. La lluvia fuera de la ventana arreció crepitando sin cesar hasta el amanecer, cuando por fin empezó a amainar. A la mañana siguiente me costó levantarme de la cama, frotándome la cintura dolorida. Al ver el tazón de huevos con azúcar morena que Everett me trajo, todo mi resentimiento se desvaneció. Solo pude poner los ojos en blanco con impotencia. Después del desayuno, recogí mis cosas como siempre, lista para ir a la fábrica. Para mi sorpresa, Everett me esperaba en el patio en una bicicleta de 28 pulgadas. Pensando que me llevaría al trabajo, me subí al asiento trasero. Lo abracé suavemente por la cintura y nos tambaleamos hasta la fábrica de maquinaria. No fue hasta que cerró la moto y me siguió hasta la fábrica que me di cuenta de que algo andaba mal. Seamos honestos. ¿Qué pasa? Aunque mi lesión ya se ha curado, ya no puedo adaptarme al entrenamiento intensivo del ejército, así que solicité la desmovilización. Y casualmente la unidad que me acepta es. Mientras hablaba, Everett señaló la fábrica. Mirando al hombre presumido frente a mí, le pellizqué la cintura con fuerza. Como era de esperar de alguien de una unidad de élite del ejército, era muy bueno guardando secretos. Si aunque Everett llevaba muchos años desaparecido, no era como decían los rumores, estaba holgazaneando. En cambio, fue adoptado por una familia amable, aunque algo pobre. Tras el fallecimiento prematuro de sus padres adoptivos, se ofreció como voluntario para unirse al ejército.
Gracias a sus excepcionales habilidades personales, se convirtió en el comandante de regimiento más joven de la historia antes de ser dado de baja por lesiones. Aprendí todo esto gradualmente durante los días que pasamos juntos. En aquel entonces, además de sentir lástima por las dificultades que había pasado, también lo admiraba por haber llegado hasta donde estaba sin ayuda. Creía que incluso si el tío gerente no lo hubiera encontrado, la vida de Everett no habría sido tan mala. Así que Everett y yo empezamos a ir y volver del trabajo juntos todos los días. En cuanto a Vincent, aunque también trabajaba en la fábrica de maquinaria, no era fácil encontrarlo en la fábrica estatal más grande de la ciudad si no lo buscábamos a propósito. Así, los rumores de Schadenfreude fueron apagándose poco a poco. Y ni hablar de Vivian. Quizás por la niña, la familia Vincent movió influencias para traerla de vuelta a la ciudad, pero no encontraron una unidad que la acogiera. Aunque el padre de Vincent era el subdirector de la fábrica, ahora todos los puestos estaban cubiertos. Si te atrevías a colar a alguien por la puerta trasera, una carta de denuncia aterrizaría en la mesa del comité revolucionario esa misma noche. Así que Vivian se había mantenido callada y fuera de nuestra vista. Pensé que nuestros días transcurrirían sin incidentes así. Hasta ese día, casi a finales de año, los departamentos de producción de toda la zona de la fábrica trabajaban horas extras a toda máquina. A Everett le preocupaba que pasara frío esperándolo solo en la oficina, así que me dijo que me fuera a casa primero. Así que caminé solo a casa, con la linterna encendida. Los árboles a ambos lados del camino crujían con el aullante viento del norte, y yo, que ahora creía en ciertas fuerzas misteriosas, me asusté un poco y apresuré el paso. ¿Qué haces? Si alguien nos ve, estamos perdidos. Finalmente, al llegar al callejón no muy lejos de casa, oí una voz de mujer, deliberadamente baja. Al ver a la persona que jamás podría confundir, me tapé la boca para contener el grito que estaba a punto de escapar. Me arrastré hacia un lado y me agaché para observar a las dos personas que se tiraban. Te casaste con otra persona mientras llevabas a mi hijo. Tengo un cornudo enorme en la cabeza. ¿Cómo esperas que lo soporte? El hombre también habló en voz baja, pero sus palabras fueron como un trueno sobre mi cabeza. Vivian, sin mí en el campo, ¿podrías haber regresado tan tierna y suave para seducir a tu antiguo amor? Esta vez, no quiero mucho. Consígueme 500 yuanes. En cuanto tenga el dinero, volveré al campo para pasar el año nuevo de inmediato. Si no, 3 días. Dame 3 días. En cuanto me des el dinero, desapareces. No vuelvas a aparecer por aquí. Si no, nos hundiremos todos juntos. ¿De acuerdo? Solo bromeaba contigo, hermano. Sabes que te daría la vida si te portas bien. Anda, dale un beso a tu hermano. Hace tanto que no nos vemos. Frunciendo el ceño ante los sonidos ambiguos que venían del callejón, volví de puntillas a casa. Nunca esperé que Vivian fuera tan atrevida. Me preguntaba qué pensaría Vincent si supiera que la persona a la que había amado durante más de una década lo había traicionado hacía mucho tiempo. En fin, me sentía inmensamente eufórico en ese momento. Así que en su última vida, Vincent había estado criando al hijo de otro hombre durante décadas. ¡Qué ridículo! Por culpa de estas dos personas, morí joven, dejando a mis padres con el dolor de enterrar a su hijo. Por suerte existe la justicia divina. No solo tuve la oportunidad de empezar de cero, sino que también descubrí el secreto. Sería un desperdicio si no lo aprovechaba bien. Al pensar en esto, un destello de crueldad brilló en mis ojos. Esa noche, tras hablar con Everett, decidimos cómo devolverles el dinero. Pronto llegó la Nochevieja. Como la fábrica había tenido buenas ganancias ese año, el comité de fábrica decidió por unanimidad celebrar una cena de Nochevieja en la cafetería de la fábrica. Era para agradecer a todos su arduo trabajo durante todo el año y también para celebrarlo con entusiasmo. Todos estaban más que contentos de no tener que gastar su propio dinero en carne. Como familiares del director y el subdirector de la fábrica, nos sentamos a la misma mesa que la familia Vincent. Así que este es mi hermano Everett. Fue mi culpa por ser joven e ingenuo. Cuando mis padres me dijeron que tenía que casarme con un desconocido, entré en pánico e ignorando el rostro sombrío de Vincent, Vivian se acercó a Everett con una copa de vino. ¿Se arrepentía después de ver a Everett en persona? Camarada Vivian, si no hubieras huido de la boda,
no habría conocido a mi esposa. Debería agradecerte. Everett levantó su copa con indiferencia y luego derramó el vino. Al ver la falta de respeto de Everett, Vivian se puso furiosa. Hermano Everett, no te dejes engañar por Iris. Siempre has sido una farsante. Lo que ven ahora es pura actuación. De lo contrario, ella y Vincent fueron novios de la infancia durante más de una década. ¿Por qué la abandonó Vincent el día de su boda? Quizás humillada, Vivian incluso sacó a relucir el asunto de la fuga delante de los mayores de ambas familias. ¿Estás loca, Vivian? Incapaz de soportar las miradas burlonas de la gente, Vincent agarró a Vivian, que estaba embarazada, y la jaló hacia atrás, obligándola a sentarse. ¿Por qué nos fugamos? Porque ustedes dos no solo son descarados, sino también estúpidos, así que se entendieron y huyeron juntos. Pero por suerte eres estúpido. De lo contrario, ¿cómo podrías engañar tan fácilmente a Vincent? ¿Y cómo te atreves, estando embarazada del hijo de otra, a seducirlo para que se fugue contigo? La voz de Everett no era baja. En cuanto dijo esto, todo el lugar se alborotó. Los que observaban desde lejos se congregaron rápidamente, temerosos de perderse los detalles jugosos si llegaban tarde. Bofetada. Sobrino, sé que estás enojado, pero deberías pensarlo 2 veces antes de decir ciertas cosas. Al ver que su familia se convertía en el hazmerreír, el padre de Vincent no pudo quedarse quieto. Golpeó la mesa con los palillos y miró a Everett con enojo. Así que no vio a Vivian, estaba pálida como un fantasma y se retorcía en su asiento. Tío Harlan, si estoy haciendo acusaciones infundadas o diciendo la verdad, quedará claro cuando le preguntes a alguien. Dicho esto, Everett aplaudió con una sonrisa, y Leo, que había estado comiendo en una mesa a lo lejos, se abrió paso entre la multitud. En realidad, fui el amante de Vivian en el campo. Cuando ella se fue al campo por primera vez, fue muy cariñosa conmigo para que yo le diera el trabajo. Más tarde, cuando se embarazó de mi hijo, me enamoré perdidamente de ella. Pero entonces se subió a una rama alta sin decir palabra y huyó con mi hijo. Leo era un granuja en el campo, así que no tuvo reparos en hablar de su aventura. Pero esta breve declaración ya había animado la escena. Todos miraban a Vincent como si fuera un cornudo. Vivian era una chica pura cuando estaba conmigo. Si te están sobornando para decir estas cosas, irás a la cárcel. Vincent le dijo a Leo apretando los dientes, con la mirada llena de amenazas. Al verlo así, sonreí. Aunque fuera cierto, no podía permitirse quedar mal ahora, así que tenía que intentar disimularlo. Camarada, ¿qué pruebas tienes para demostrar lo que dices? Le pregunté a Leo con una sonrisa. No tengo ninguna prueba. ¿Qué he hecho para que me insulten así? Fui al campo a apoyar la construcción del país, y ahora me difaman así. Al oír que Leo no tenía pruebas, Vivian, que estaba acurrucada en la parte de atrás, gritó con fuerza. Tenía la cara roja, como si estuviera furiosa por haber sido acusada injustamente. ¿Dónde está el departamento de seguridad? Lleven a este sinvergüenza a la comisaría. Está metiendo a la familia Vincent en esto. Ante esas palabras, varios agentes de seguridad se acercaron de inmediato y sacaron a Leo a rastras. Al ver que lo iban a enviar a la comisaría, Leo se puso nervioso. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Esta mujer tiene 3 lunares y una línea recta en las nalgas. En cuanto dijo esto, la antes animada cafetería se quedó en silencio. Y las venas de la frente de Vincent se hincharon. Ya no podía fingir calma. Le dio una bofetada a Vivian, perra. ¿Cómo te atreves a mentirme? Con razón te escabulliste a la ciudad esa noche y no paraste de servirme vino, diciendo que me extrañabas. Así que solo querías que fuera el tonto. ¿Cómo te atreves a decirme que estabas embarazada de mi hijo y a pedirme que te llevara porque no podías casarte con un miembro de la familia Aldrich? Con cada frase, Vincent la abofeteaba con fuerza. Pronto, la cara de Vivian se hinchó como una cabeza de cerdo. No quedaba rastro de su delicada mirada de primer amor. Al ver esto, todos comprendieron. El niño en el vientre de Vivian no era de la familia Vincent. Usó a un bastardo para engañar a Vincent y lograr que abandonara a su prometida. Quizás al principio solo quería seducir a Vincent para que la ayudara a regresar a la ciudad,
pero inesperadamente quedó embarazada. Mientras tanto, los padres de Vivian, preocupados por su hija, también esperaban que se casara con el hijo recién llegado de la familia Aldrich. Aunque él estaba discapacitado, al menos ella no tendría que trabajar en el campo, enfrentándose a la lujuria y regresando al cielo. Sin comunicarse entre sí, cada miembro de la familia tomó sus propias medidas. Como resultado, Vincent logró resolver la situación por su parte, al igual que la familia Aldrich. Pero al final, ambos fueron frustrados por un sinvergüenza en el campo. Vivian había crecido mimada. ¿Cómo podría soportar las penurias del trabajo agrícola? La señorita Vivian, quien siempre lo había tenido todo bajo control, siempre y cuando se portara bien desde niña, naturalmente pensó que sería igual en el campo. Sin embargo, pasó por alto que quien estaba dispuesto a ayudarla ahora no era el chico que conocía desde la infancia en el mismo patio, sino un sinvergüenza que exigiría el doble de recompensa por cualquier favor. Así, sin más, la orgullosa Vivian se involucró con Leo de forma confusa. Hasta que ya no soportó a semejante persona, y logró enviarle un telegrama a Vincent. Ambos superaron numerosas dificultades y se conocieron. Ante las quejas entre lágrimas de su antiguo amor y sus constantes declaraciones de cariño, Vincent, quien antes estaba lleno de resentimiento, no pudo contenerse. Después, Vincent abrazó a su primer amor y le prometió que encontraría la manera de traerla de vuelta a la ciudad. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Probablemente ansiaba casarme con el hombre que había amado durante más de una década. El llanto de Vivian continuaba. Temiendo que algo terrible sucediera, el padre de Vincent mandó que se la llevaran a rastras y se llevó a su hijo a casa a la fuerza. En cuanto a Vivian, yacía en el suelo, desesperada. Finalmente alguien no pudo soportarlo y la ayudó a levantarse con los ojos rojos, llevándola a casa. Después de que todos se fueran, Everett y yo nos miramos y sonreímos, y luego nos acercamos a Leo. Gracias por tu arduo trabajo de hoy. Vete temprano a casa. Leo estuvo a punto de decir algo, pero al ver la mirada penetrante de Everett, tragó saliva, retrocedió unos pasos en silencio y luego se dio la vuelta y salió corriendo. Al ver la cafetería vacía, solo nosotros dos, sentí un alivio sin precedentes. Esos rumores que me habían llevado a la muerte, ahora les tocaba a ellos. Tuve una noche sin sueños. Al día siguiente un flujo constante de personas llegó para celebrar el Año Nuevo. Todos los que vinieron también querían hablar de lo sucedido la noche anterior y, de paso, suspirar por la suerte que teníamos mi esposo y yo de no estar con ellos. Entre las idas y venidas, apareció un invitado inesperado. Al ver a Vincent entrar por la puerta con aspecto demacrado, las tías que habían estado charlando mientras partían semillas de melón se incorporaron con un brillo ambiguo en los ojos. En cuanto entró, Vincent se me acercó emocionado, intentando tomarme la mano. Antes de que pudiera tocarme, Everett lo apartó y cayó pesadamente al suelo. Al ver a Everett frente a mí, Vincent tenía los ojos inyectados en sangre. Iris, me equivoqué. Estaba tan ciego que me perdí a la persona que más me ama en esta vida. Por favor, dame otra oportunidad. De ahora en adelante viviré una buena vida contigo. Acabo de cometer un error que todos los hombres del mundo cometerían. Perdóname por esta vez y te escucharé de ahora en adelante. Mirando al hombre frente a mí, llorando y con una presunción irracional, guardé silencio. ¿Qué demonios vi en él? ¿Te equivocaste de lugar? Esto no es una estación de reciclaje. Al oír mis palabras despiadadas, Vincent se quedó paralizado. Y ya tengo a alguien mejor. ¿Por qué querría a un hombre sucio física y mentalmente? Al decir eso, levanté la mano de Everett y la agité frente a él. Solo se conocen desde hace unos meses. Tenemos más de una década de sentimientos. No podrás dejarlo ir tan rápido, Iris. No eres tan cruel. Debo admitir que Vincent me conocía de alguna manera. Pero, ¿cómo iba a saber que había muerto una vez? Mi yo actual ya no es la Iris de antes. Vincent, no me hagas menospreciarte otra vez. Al ver mi rostro inexpresivo, Vincent, que estaba a punto de decir algo, se quedó callado. Luego se levantó y se dio la vuelta para irse. Al llegar a la puerta, miró hacia atrás y dijo: Everett, si alguna vez decepcionas a Iris, sin duda la aceptaré. Y se fue rápidamente. Al oír esto me quedé sin palabras. ¿Qué era esto?
Una muestra tardía de profundo cariño. Más tarde supe que en cuanto abrió la oficina de asuntos civiles, Vincent obligó a Vivian, quien no paraba de suplicar, a divorciarse. Y Vivian, que había regresado a la ciudad sin la debida autorización, fue enviada de vuelta al campo. Como esta vez había regresado en privado, la enviaron a la dura frontera. En cuanto a la familia Vincent, fueron denunciados por abusar de su poder para ayudar a alguien a regresar a la ciudad. Ahora solo Vincent conservaba su puesto en la fábrica de maquinaria. Esto también lo hacía aparecer cerca de mí de vez en cuando con cara de enamorado. Más tarde la gente de la fábrica de maquinaria bromeó, ya se nota Iris, pero Vincent aún no lo supera. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mi camarada Everett me espera en casa mientras cocina. Fin. Bienvenido. Él pensó que era gracioso. Yo estaba un poco aturdido. Nunca esperé que Hugo, normalmente frío y arrogante, fuera tan humilde. En 2 vidas, era la primera vez que lo veía así. Al ver que no dije nada, Hugo se sintió un poco incómodo. Mamá dijo al ver esto, no es fácil que nos reunamos todos. Pasen y coman algo. Me rodearon y me hicieron pasar. Volví a mirar la hora y negué con la cabeza. No, me temo que me perderé la puesta de sol. Me fui de todos modos. Después de ver el mar, volví a Harvard. Ya en mi último año abrí un negocio con varios compañeros. El camino fue duro pero muy significativo. Para mi segundo año de posgrado, el negocio finalmente dio frutos y gané mi primera gran suma de dinero, 2 millones de yuanes. Mi vida se volvía cada vez más ajetreada. 16. Dediqué toda mi energía a mis estudios y mi carrera. Estaba tan cansado todos los días que me dormía en cuanto me acostaba. Nunca más pregunté por asuntos familiares. Tras graduarme con una maestría, fundé una empresa de Internet con varios compañeros de clase con ideas afines y finalmente me lancé a la fama en el mundo empresarial. Aunque la escala de la empresa distaba mucho del imperio industrial de mi adinerada familia, la había construido con mis propias fuerzas. Al ver el auge de la empresa, me sentí verdaderamente orgulloso. Justo entonces apareció Vivian. Irrumpió en mi oficina sola. Sin decir palabra, intentó abofetearme. La esquivé rápidamente y su bofetada no me dio en la mejilla. Le devolví la bofetada sin contemplaciones. No pudo esquivarla a tiempo y se tambaleó con un rastro de sangre manándole de la comisura de la boca. Escupió y dijo con saña, ahora toda la familia no me reconoce. ¿Estás contenta? Saqué un pañuelo para limpiarme las manos, demasiado perezosa para hacerle caso. Apretó los dientes, Luna, eres increíble. Te haces el arrogante pero en realidad, solo esperabas que me abandonaran, ¿verdad? Le estás dando demasiadas vueltas. La miré, decidí irme simplemente para seguir la vida que quiero. Mentira. Vivian estaba histérica, mamá y papá me repudiaron, y Hugo me golpeó en la calle. Todo es por tu culpa. Ahora todos están de tu lado. Negué con la cabeza y llamé a la policía. Se llevaron a Vivian rápidamente. Después de terminar la declaración, llamé a mi mamá. En cuanto escuchó mi voz, se emocionó tanto que se quedó sin palabras. Luna, por fin nos contactaste. Llevas años sin venir a casa. ¿Cómo has estado? He oído que tu negocio va muy bien. ¿Cansada? La interrumpí. Ve a la sucursal de Chaoyán a recoger a tu hija. ¿Qué? Tras explicarle brevemente la situación, estaba a punto de colgar. Mamá se echó a llorar de inmediato. Luna, eres mi hija. Ya echaron a Vivian de casa. No quiero ir a buscarla. Quiero ir a buscarte a ti y llevarte a casa, ¿vale? No. Estoy ocupada. No. Después de que me nombraran emprendedora destacada del año, llegó el fin de año otra vez. Apoyada en el ventanal de mi oficina, me quité los tacones, me serví una copa de vino tinto y di un sorbo mientras observaba el tráfico denso. Tenía 30 años en ese momento. Habían pasado 15 desde que tenía 15. Este viaje ha sido realmente duro. Saltar de un edificio es fácil, solo toma un instante. Pero me tomó 15 años transformarme de una auténtica heredera que quería quitarse la vida a una empresaria competente.
Me alegro de haber perseverado. En 15 años muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el imperio empresarial de mis padres se derrumbó estrepitosamente y ellos, que una vez dominaron el mundo empresarial, también sufrieron la amargura de la pobreza. 17. Sus vidas son muy difíciles. He oído que incluso tienen que hipotecar su mansión para pagar deudas. Vivian fue encarcelada. Tras perder sus recursos económicos, se descarrió y se involucró en el narcotráfico, lo que incluso le costó la vida a alguien. Fue condenada a 20 años de prisión. En cuanto a Hugo, quería regresar. Vino a mi territorio para emprender un negocio con sus últimos ahorros. En ese momento me esperaba abajo con amargura. Desde la mañana hasta bien entrada la noche. Mi asistente me dijo en voz baja: «Gerente general Luna, ese caballero todavía la espera». Asentí, dejé mi copa de vino, me puse los tacones y salí. El desventurado Hugo se levantó rápidamente, forzó una sonrisa halagadora y sus ojos estaban llenos de súplica. El otrora entusiasta parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, allí de pie, incómodo. Ya no me llamaba Luna, sino respetuosamente gerente general Luna. Le pedí a mi asistente que le sirviera un vaso de agua y le dije con una sonrisa: «Lo siento. Su plan de cooperación no se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa». Soltó 2 risas secas con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra durante un buen rato. Me levanté para irme, se está haciendo tarde. Él también se levantó y de repente se emocionó: «Hermana, mamá y papá te extrañan mucho. ¿Puedes volver a verlos? Hablan de ti todos los días». Me detuve en seco. Se secó las lágrimas y continuó: «Te has vuelto tan extraño. Somos familia después de todo. ¿Por qué tienes tanto frío?». Me giré para mirarlo, recordando la noche de hace 15 años cuando todos me abandonaron y lloré amargamente sola en el borde de la azotea. «Fuiste cruel en ese entonces. ¿Por qué vienes a suplicarme perdón ahora?». Se quedó paralizado, incapaz de decir una palabra más, y yo, con mis tacones altos, caminé con paso rápido hacia una nueva vida en la noche iluminada por luces de neón. La chica que lloraba amargamente al borde del tejado ya no necesita rogar por el amor de nadie. Se secó las lágrimas, se levantó y sonrió mientras abrazaba su futuro. El año en que morí al caerme de un edificio tras ser secuestrada por mi amor de la infancia, Ethan también murió. Se vengó de quienes me secuestraron uno a uno y luego murió en el mar de fuego con mis cenizas en sus brazos. Más tarde supe que durante el matrimonio en el que me casé con él por solo 300.000 yuanes, me había amado con devoción durante muchos años. Al abrir los ojos, recordé el día de nuestro aniversario de bodas. Estaba a punto de dejarlo para que cuidara a mi amor de la infancia, que estaba enfermo. Bajó la mirada y esbozó una sonrisa sarcástica con un significado ambiguo. «¿Está dispuesta a llegar tan lejos por él, señorita Hazel?». 01. Cuando caí del alto edificio al suelo, ya no sentía dolor. Abrí la boca de par en par, pero no podía respirar ni un poco de oxígeno. Entre la sangre borrosa, mi conciencia se desvaneció gradualmente. Parecía oír una voz que me llamaba. «Hazel, Hazel, no cierres los ojos. Mírame, por favor». La voz temblorosa y sollozante de Ethan llegó a mis oídos. El hombre que siempre había estado tranquilo ahora estaba hecho un desastre, con lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló a mi lado desaliñado, y su arrogancia habitual había desaparecido. Quise extender la mano y tocarle la cabeza, pero el dolor era tan intenso que no podía levantarla. «Ethan, en la otra vida, sin duda te amaré». «Hazel, Hazel». Se me encogió el corazón y de repente levanté la vista. Frente a mí ya no estaban las ensordecedoras sirenas ni el espectáculo sangriento. En su lugar, estaban los ojos ligeramente cansados de Ethan. «¿Vas a salir?». Su tono era monótono con un dejo de decepción difícil de detectar. «Ah». Bajé la vista y vi que llevaba un bolso al hombro y estaba a punto de ponerme los calcetines. Había un pastel bellamente empaquetado en la mesa. De repente me di cuenta de que era el aniversario de nuestro primer año de matrimonio. En aquel entonces, tras romper con Caín, me casé con él para el tratamiento médico de mi madre. Nuestra relación había sido poco entusiasta después del matrimonio. El día del aniversario, Caín me llamó y me dijo que lo habían hospitalizado por alergia al cacahuete.
Decididamente dejé a Ethan atrás y fui al hospital a pasar la noche con Cain. Cuando regresé temprano por la mañana, lo encontré fumando frente a la ventana francesa, con la mirada de cansancio. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Saqué mi celular y lo revisé, solo para descubrir que estaba apagado por alguna razón. Le respondí cortésmente que estaba apagado. Pareció respirar aliviado. No pasa nada, siempre y cuando esté apagado. Ve a descansar. Pensando en esto, una amargura me invadió el corazón. Vas a ver a Cain, ¿verdad? Su voz era fría. Estaba en la entrada, vestido con un traje impecable, noble y elegante. Es demasiado tarde. Déjame llevarte. En cuanto terminó de hablar, se dio la vuelta para coger las llaves del coche. No voy. Lo interrumpí de repente. Hizo una pausa y me miró aturdido. 02 En mi vida anterior confié en Cain, pero me traicionó, me secuestró e incluso me mató. Solo Ethan me salvó sin dudarlo, y ni siquiera le importó renunciar a todo. Así que cuando caí del edificio alto y él se abalanzó sobre mí como un loco, me di cuenta de que me había amado todos estos años. Bajé la cabeza y una oleada de tristeza me inundó el corazón. Antes de morir, pedí que si tenía otra oportunidad, lo amaría con todo mi corazón. El repentino reencuentro multiplicó la tristeza que no tuve tiempo de sentir en mi vida anterior. Tiré mi mochila y corrí llorando a abrazarlo por detrás. Ethan, lo siento. El tenue olor a tabaco me persistió en la nariz. Su cuerpo se puso rígido y su mano, que estaba en el aire, no se atrevió a moverse. Tras un instante recobró el sentido y esbozó una sonrisa sarcástica con un significado incierto. ¿Estás dispuesta a llegar tan lejos por él, señorita Hazel? Ahora era mi turno de quedarme atónita. ¿Acaso malinterpretó que me disculpaba para pedirle que me dejara estar con Cain? Ethan, no quise decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir la señorita Hazel? Apartó suavemente mis manos que rodeaban su cintura, se giró para mirarme y su tono fue cortante. Olvidaste lo que me dijiste ayer, pero yo no puedo olvidarlo. ¿Las palabras de ayer? De repente los recuerdos me inundaron la mente. Ethan, si no fuera por tu dinero, ¿por qué me casaría contigo? Sé que el conductor del coche que atropelló a mi madre era tu hombre. Eres un villano despreciable. Heriste a mi madre y luego usaste 300.000 yuanes para chantajearme y que me casara contigo. ¿Crees que te consideraré mi salvador así? Ethan, te odiaré el resto de mi vida. La persona que amo solo será Cain. Me quedé atónito. Lo olvidé. En mi vida anterior, debido al malentendido, siempre le guardé rencor por el accidente de coche de mi madre. De hecho, todos sabían que solo fue un accidente. Simplemente no quería creerlo. No quería creer que el coma prolongado de mi madre tras el accidente de coche pudiera considerarse simplemente un accidente. Ya que no te vas, iré a descansar. Tras decir eso, no se quedó más tiempo y se dio la vuelta para caminar hacia la habitación. Espera un momento. Di 2 pasos a la vez y me apresuré a agarrarle la esquina de la ropa. No parecía esperar que hiciera algo así y se detuvo en seco. Mi cara chocó contra su espalda. Se giró y me miró en silencio, haciendo una mueca de dolor. Cerró los ojos y, después de un largo rato, volvió a hablar. Hazel, ¿qué más quieres? Capítulo 2 Celebración 03 No supe qué responder. En mi vida anterior, lo confundí con un villano despreciable, así que nunca lo miré bien delante de él. No fue hasta 2 meses antes de mi muerte que vi la verdadera cara de Cain. Pero no sabía cómo disculparme. Lo que más hice fue tomar la iniciativa y besarlo. Me olisqueé la nariz dolorida, y mis dedos seguían empecinados en no soltarlo. Hoy es nuestro aniversario. Deberíamos comer pastel. Ethan no dijo nada. Casi lo obligué a sentarse a la mesa y tiré a un lado todas las bolsas que tenía preparadas para llevar. Luego abrí el pastel con cuidado. Encontré escrito, «Feliz cumpleaños, Cain». De repente se me encogió el corazón. ¡Ay, no! Este era el pastel que pedí para compensar el cumpleaños de Cain. Lo siento. La expresión de la persona a mi lado se congeló por un instante y luego con aparente calma, cortó un trozo del pastel directamente.
Solo su tono rígido delataba que no estaba nada tranquilo. Cómelo. Después de comer, me voy a trabajar. Las palabras grabadas en la crema me parecieron una advertencia y se me quedaron grabadas en la mente. Enfadado, le quité el pastel y lo tiré directamente a la basura. No te lo comas. Tenía la mano vacía. Se quedó atónito un momento y luego dejó escapar un suspiro cansado. No has causado suficientes problemas, Hazel. Cuando Ethan me llamó al final de su frase, emitió un suave sonido nasal que me conmovió profundamente. Cuanto más se esforzaba, más culpable me sentía. No te comas esto. Lo repetí con terquedad. Espérame. Solté estas palabras, me levanté con decisión, recogí las llaves y la cartera y salí corriendo. Ya era casi de noche y la mayoría de los pasteles ya preparados en las pastelerías se habían agotado. Los que quedaban no estaban muy ricos o no tenían buena pinta. Ninguno de estos le gustó a Ethan. No le gustaban los dulces, así que la crema tenía que ser de sabor salado. Después de correr por 2 calles, por fin encontré una adecuada en una panadería. Le pedí rápidamente al dependiente que lo empaquetara y volví a toda prisa. Al llegar a casa, ya tenía finas gotas de sudor en la frente, y Ethan fumaba de forma inusual. Estaba sentado tranquilamente en el reposabrazos del sofá, mirando las luces del exterior. El cigarrillo entre sus dedos se encendía y se apagaba, y su espalda parecía abatida. Ethan. Dejé el pastel con el rostro sombrío y me quedé mirando el cigarrillo en su mano. Si no recuerdo mal, justo el mes pasado, en nuestro aniversario de bodas, había ido al hospital por una infección respiratoria y llevaba 2 días con suero intravenoso. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que había vuelto. Por un instante no reaccionó. No fue hasta que tosí un par de veces que apagó el cigarrillo, un poco alterado, y abrió la ventana para que entrara el aire fresco. ¿Estás loco? ¿Has olvidado lo que dijo el médico? ¿Cómo te atreves a fumar? Se quedó atónito por un momento. ¿Cómo lo supiste? Olvidé que en mi vida anterior no lo había acompañado al hospital. Cuando tuvo fiebre en el hospital también me llamó. Soportando la incomodidad, me preguntó en voz baja, Hazel, estoy enfermo. ¿Te conviene venir al hospital? Hay algo que requiere la firma de un familiar. ¿Qué dije entonces? Dije, Ethan, no intentes engañarme, no te creeré. Así que me enteré de su enfermedad más tarde. Murmuré en voz baja sin importar cómo lo supe. De todos modos, no puedes fumar. Las pestañas de Ethan temblaron levemente y bajó la mirada. No noté su extrañeza. Me di la vuelta, saqué las velas y se las di. ¿Qué color te gusta? Me da igual. Elige uno. Lo interrumpí bruscamente. Abrió la boca y tras un momento de silencio, dijo, azul. Con alegría puse la vela, la encendí y me levanté para apagar las luces. Ethan, cierra los ojos y pide un deseo. Me dirigió una mirada confusa. Solo después de recibir mi mirada de advertencia, cerró los ojos obedientemente. Después de un rato, los abrió. ¿Qué deseaste?, le pregunté. Yo. No lo digas. No se hará realidad si lo dices. Me apresuré a extender la mano para taparle la boca. Al ver mi aspecto desencajado, Ethan no pudo evitar fruncir los labios. A la tenue luz de las velas, sus ojos oscuros parecían aún más claros. Se aclaró la garganta y pareció preguntarse en voz baja, ¿estoy soñando? Entonces pareció que volvió a pensar en algo. Contuvo la sonrisa y bajó la mirada. Si estás aquí por Caín y quieres pedirme dinero, no te lo daré. Te advertí que no es buena persona. No, Ethan. Lo interrumpí de inmediato y levanté la vista para encontrarme con su mirada. Mi voz era suave pero firme. Extendí la mano con cuidado para pellizcarle el dedo meñique. No, solo quiero estar contigo. Después, recordé vagamente que también bebimos vino tinto. No aguantaba bien el alcohol. Después de 2 copas me sentí mareada. Solo recordaba que no dejaba de agarrarme a la esquina de la ropa de Ethan y gritar su nombre una y otra vez. Era como si estuviera compensando todas las veces que no lo había llamado lo suficiente en mi vida anterior. Ethan. Sí.
Afortunadamente pude volver a verte. Antes de cerrar los ojos y quedarme dormida, vi a Ethan apoyado en el sofá, mirándome durante mucho tiempo. 05. Después de morir en mi vida anterior, mi alma abandonó mi cuerpo, pero permaneció allí por un tiempo. Vi mi propio cuerpo caer y lucir horrible, con sangre espesa esparciéndose por todo el suelo. A Ethan, a quien siempre le gustaba estar limpio, eso le traía sin cuidado. Se arrodilló a mi lado con un aspecto extremadamente desaliñado. Me llamó con cuidado, se arrodilló y se inclinó para intentar abrazarme. Su rostro ya estaba pálido como el papel. Hazel, no te duermas, por favor. Había estado orgulloso toda su vida y nunca había usado la palabra por favor. Abre los ojos y mírame. Mírame, ¿vale? ¿No dijiste que celebrarías mi cumpleaños conmigo? Estoy aquí. Despierta, ¿vale? Solo entonces recordé que el día que me secuestraron era su cumpleaños. Había pedido un pastel con antelación, pero de camino a buscarlo, Caín llamó. Para entonces Caín y yo ya nos habíamos separado. Había descubierto su crueldad y mi relación con Ethan había mejorado un poco, pero él lloró por teléfono y dijo: Hazel, sé que me equivoco. Una escoria como yo no merece vivir en este mundo. Estoy en la azotea ahora mismo, ¿puedes venir a verme por última vez? Dudé un rato. Llamé a Ethan y a la policía antes de ir. Sin embargo, no esperaba caer en su trampa. Se rió y lloró como un loco. Hazel, ¿crees que Ethan sufrirá mucho si te corto la garganta y te desangro poco a poco delante de él? No pude evitar temblar. Al ver la figura de Ethan sujeta e incapaz de avanzar, me sentí impotente y desesperada. Después de mi muerte de repente se calmó de forma inusual. Se encargó discretamente de los preparativos de mi funeral. Más tarde, cuando se conoció el resultado del juicio de Caín y Ethan supo que solo lo condenaron a 10 años de prisión, se sentó frente a mi lápida durante muchísimo tiempo. Luego no escatimó en gastos para derribar el bufete de abogados que había ayudado a absolver a Caín. Caín también murió miserablemente en prisión un mes después de ser encarcelado. Disolvió su empresa y donó todas sus propiedades. El hombre que antes valía cientos de millones de yuanes finalmente solo se fue con mis cenizas. Regresó a la casa que era nuestra y le prendió fuego. Sosteniendo la caja a la luz parpadeante del fuego, susurró suavemente: Hazel, no dejaré que me esperes mucho. 06. Cuando abrí los ojos al día siguiente, me despertó el timbre de mi celular. Parecía que Ethan había ido a la empresa temprano por la mañana. Solo la mitad del pastel que quedaba de la noche anterior demostraba que lo de ayer no había sido un sueño. Solté un largo suspiro de alivio. En fin, la relación con Ethan por fin se había calmado. Saqué mi móvil de junto al sofá y contesté sin mirar el identificador de llamadas. Hazel, ¿por qué no viniste anoche? En cuanto oí esa voz familiar, me quedé paralizada. Sentí un escalofrío en la espalda. Nunca lo olvidaría ni aunque muriera. Caín. El hombre que me empujó al abismo en mi vida anterior. Capítulo 3. La venganza y el miedo instintivo me ahogaron y no pude hablar. Hazel. ¿Me oyes? Tosí un par de veces para recuperarme. Sí, te oigo. ¿Por qué no viniste a verme anoche? Te extrañé mucho. Su voz era suave como la elegancia de un joven amo. Tenía algo que hacer, así que no fui. Mi tono era un poco rígido. Su voz se detuvo un momento. ¿Estás con Ethan y no puedes irte? ¿Quieres que vaya contigo? No. Lo interrumpí, apreté los dientes y pregunté: ¿dónde estás? Iré a ti. Si Caín viniera a buscarme, mi matrimonio, ya de por sí inestable, podría derrumbarse. Sonrió. Bueno, estoy en el restaurante de la Fuente. El restaurante de la Fuente fue el lugar donde me confesó su amor. Conocía a Caín desde la preparatoria y nos conocimos en la universidad. Originalmente había planeado casarme después de graduarme, pero mi madre nunca estuvo de acuerdo. Mi familia era bastante adinerada. Caín pensó que estar conmigo le ahorraría al menos 10 años de duro trabajo. Sin embargo, después de que mi madre tuviera un accidente, mi padre también enfermó. Para tratar el cáncer de mi padre, perdimos todas nuestras propiedades. Fue entonces cuando apareció Ethan.
Cuando estaba en la ruina, me sacó 300.000 yuanes sin dudarlo. Pero Caín me lavó el cerebro repetidamente, diciendo que Ethan fue quien provocó el coma de mi madre. Su único propósito era obligarme a casarme con él. Ethan realmente me había salvado de una situación difícil, pero lo había odiado durante tantos años. 07. Mis pensamientos se detuvieron ahí cuando el coche se detuvo. Por si acaso antes de partir, le envié un mensaje a Ethan con mi ubicación y le pedí que me recogiera. Pensé que no revisaría sus mensajes muy a menudo, pero respondió con un simple OK en 2 minutos. Al ver esta breve respuesta, me sentí mucho más tranquilo. En cuanto entré al restaurante vi a Caín saludándome con la mano, vestido con una camisa blanca. Tenía una sonrisa amable en el rostro, pero de alguna manera presentí que se escondía tras ella una intención asesina. ¿Ethan no te dejó salir?, preguntó en voz baja, con un tono preocupado. No te enfades. Ethan siempre ha sido intolerante, ¿verdad? No es intolerante, lo interrumpí bruscamente. Simplemente no quería venir. Se quedó atónito por un momento. Probablemente no esperaba que dijera eso. Después de todo, en mi vida anterior, lo amaba con locura. Ayer fue mi aniversario de bodas con Ethan. No debería haber salido del armario, ni tú deberías haberme invitado, añadí. Hay médicos y enfermeras en el hospital mucho más profesionales que yo. Su expresión se endureció por un instante. Luego volvió a sonreír con amargura. Tienes razón, Hazel. No debí haberte preguntado. Ya no me perteneces. Lo siento, es que te extrañé muchísimo. Ya sabes, no me quedan parientes, dijo bajando la mirada con lágrimas. Era el mismo truco de siempre. Cada vez que me ponía del lado de Ethan, él sacaba a relucir su vida para hacerse la víctima, ganarse mi compasión y aprovechar la oportunidad para menospreciarlo. Y yo le había creído una y otra vez. Extendió la mano para tomarme y dijo en voz baja, entiendo, Hazel. Has sufrido mucho. También sé que me amas. Te casaste con Ethan por dinero. No te preocupes, definitivamente lo haré. No fue por dinero, lo interrumpí, alzando la vista para sostener su mirada con firmeza. Su mano se quedó congelada en el aire. No me casé con Ethan por dinero, repetí con solemnidad. Lo quiero mucho. Quiero vivir una buena vida con él. Por favor, no me molestes más. Antes de que pudiera reaccionar, su expresión se congeló. Tras decir eso, me levanté para irme, pero me agarró la muñeca. Imposible. Sus ojos se pusieron rojos y su personalidad gentil y refinada parecía estar a punto de desmoronarse. Apretó los dientes y dijo, ¿cómo es posible que no me quieras? Claramente dejaste a Ethan por mí una y otra vez y me diste dinero una y otra vez. ¿Cómo es posible que no me quieras? Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. Su repentina furia me asustó tanto que retrocedí tambaleándome y caí de espaldas. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. Un agradable aroma a sándalo me inundó la nariz, y una voz fría pero familiar me llegó por encima de la cabeza. «Cain, ¿no lo entendiste?» Dijo que no nos molestaras más. Levanté la vista sorprendido. Era Ethan. Me miró y me preguntó en voz baja, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Me abrazó con hostilidad e indiferencia, mirando a Cain. Señor Cain, es inapropiado acosar a mi esposa una y otra vez, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Hazel no lo quiere en absoluto. El grito furioso de Cain atrajo la atención de los clientes cercanos. Si no, debería seguir amándote, su inútil ex. Ethan esbozó una sonrisa sarcástica. Cain estaba tan furioso que su rostro palideció. Era de esos que se volvían locos y actuaban con imprudencia. Tenía miedo de que Ethan saliera lastimado, así que tiré de él y le dije en voz baja, vámonos. Ethan se detuvo un momento, luego me tomó de la mano y se dio la vuelta para irse. Antes de irse no olvidó lanzarle una mirada de advertencia a Cain. El ambiente en el coche era inquietantemente silencioso. Ethan frunció los labios, sus ojos oscuros aparentemente enojados. Estaba sentada en el asiento del copiloto, intentando romper el silencio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué acabas de hacer?
Ethan y yo hablamos al mismo tiempo, lo que hizo la situación aún más incómoda. Soltó un suave suspiro. Ve tú primero. Le pregunté en voz baja, ¿estás enfadado? No. Oh. Su voz sonaba apagada y sus labios formaban una línea recta. Obviamente mentía. Hubo otro silencio. De repente dijo lentamente Hazel, ¿estás temblando? Me quedé atónita. Me miró de reojo las manos. Bajé la vista y me di cuenta de que las yemas de los dedos me temblaban sin control. Entonces, ¿seguía asustada en el fondo? ¿Temía que ese jugador loco me hiciera daño a mí o a Ethan? No respondí. Tampoco preguntó más. Simplemente subió un poco la temperatura del aire acondicionado. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, lo abrió, pero no salió. Todavía tengo trabajo que hacer. Entra tú primero. Asentí. Apenas había salido del coche cuando me di la vuelta. ¿Vuelves a cenar esta noche? Se quedó atónito un momento antes de comprender lo que quería decir y respondió, sí. Sonreí de inmediato y bajé del coche alegremente. Más tarde me enteré de que era la primera vez que le preguntaba si vendría a cenar a casa desde que nos casamos hacía un año. 09 Ahora que lo pienso, no se me da muy bien cocinar. Antes, cuando mi familia era adinerada, una tía cocinaba. Más tarde, después de casarnos, estaba Ethan. Casi nunca cocinaba sola. Así que cuando Ethan volvió del trabajo, lo que vio fue a una mujer muy ocupada, con una espátula en una mano, un videotutorial de cocina en el teléfono en la otra y murmurando, más despacio, más despacio. No puedo seguir los pasos. Me di la vuelta y lo encontré parado en la entrada, mirándome. Puede que no esté listo tan pronto. Quizás quieras esperar un poco más, o podríamos salir a comer. Déjame, me interrumpió con voz grave. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa con cuidado e incluso se ató el delantal con destreza. ¿Puedo ayudar en algo? Quizás sí. No, espera ahí, dijo con tono monótono, mientras manipulaba los ingredientes con calma. Ah. Nos llevamos bien anoche. ¿Por qué se portó diferente hoy? Le dije abiertamente que iba a ver a Kane. No fue que lo hiciera a escondidas. ¿Por qué demonios se ponía tan incómodo este hombre? La cena está lista. Había 3 platos y una sopa en la mesa, todos mis platos favoritos. Me paré junto a la mesa y agarré la esquina de su ropa cuando pasó. Se detuvo un momento y se giró para mirarme a los ojos. Ethan, ¿sigues enojado? No. Volteó la cabeza, evitando mi mirada. Me puse tercamente frente a él y le enseñé mi teléfono. Mira, bloqueé a Kane hace mucho. Quedé con él ayer porque quería dejar las cosas claras. Además te pedí que me recogieras antes de ir. Así que no te enfades más, ¿vale? Ethan frunció los labios y siguió sin decir nada. Solo bajó un poco la mirada. Bueno, comamos primero, dijo. Aunque lo dijo, su mirada era evasiva. Estaba tan enojado que maldije, no sabes nada. En esta nueva vida, ¿por qué fue aún más difícil tratar con Ethan que en la anterior? No se enojó ni siquiera después de que lo maldijeran. Simplemente se sentó en silencio y me miró. Bueno, comamos primero. Si no, los platos se quemarán. Su voz se detuvo de golpe. Como le apartaba el brazo con fuerza, simplemente me senté en su regazo como si me acurrucara entre sus brazos. El cuerpo de Ethan se tensó visiblemente y no se atrevió a moverse. Solo su voz se volvió un poco ronca. Hazel, no seas traviesa. Cubrí sus labios con las yemas de mis dedos y lo mandé callar. Cariño, pruébame también. Esta frase parecía un hechizo que lo atrapó. Extendí la mano para agarrarle el cuello de la camisa y levanté la cabeza para besarle los labios. El aroma a sándalo de su cuerpo se intensificó aún más, llenándome la nariz. La mano que había estado apoyada ligeramente sobre mi espalda baja también la cubrió con cautela. La palma de su mano estaba caliente, pero tanto que me estremecía. Fue como encender el interruptor de su deseo. Poco a poco me apretó la cintura con más fuerza y me besó con avidez. No fue hasta que gimoteé y lo aparté que pude recuperar el aliento.
Sus pestañas caídas ocultaban la mayor parte de las emociones que se desbordaban en sus ojos. Cuando habló, su voz era profunda. Eso que le dijiste a Kane hoy es verdad, dije con las orejas ardiendo y una sonrisa en los labios. Quiero vivir una buena vida contigo y estar contigo, ¿eh? Antes de que pudiera terminar de hablar, me levantó de repente y me llevó a la habitación. No, Ethan, yo todavía no he comido. Intenté zafarme de sus brazos, pero me empujó hacia atrás con una mano. Demasiado tarde, Hazel. Era como si estuviera pronunciando mi nombre en la punta de la lengua y luego lo devolviera a mi oído, suave y húmedo. Solo su voz seguía ronca. Decidiste no comer solo. 10 Tuvimos una noche de placer. Estaba tan cansada que cerré los ojos y me quedé dormida en sus brazos. No sé si fue porque aún me quedaban las secuelas del susto del día, pero de repente tuve un sueño en la segunda mitad de la noche. En la azotea ventosa, una daga afilada con un destello frío me presionaba el cuello. Por mucho que luché no pude escapar. Había un abismo detrás de mí. Ethan corrió hacia mí en un mar de sangre, diciendo que quería morir conmigo. Tenía tanto miedo que rompí a llorar y me aferré con fuerza a la esquina de su ropa. Ethan, ¿qué hacemos? A plena luz del día, abrí los ojos de repente. Finas gotas de sudor ya me habían empapado el flequillo de la frente. Ethan fruncía el ceño con los ojos llenos de preocupación. Hazel. ¿Tuviste una pesadilla? Su voz era firme y fría, como un manantial que inundaba mi mente, lo que de repente me hizo recobrar la serenidad. Me sentí tan afligida que lo abracé fuerte y no pude evitar sollozar. Ethan, no estás muerto. Estaba desconcertado, pero me dio unas palmaditas en la espalda con paciencia, como si fuera un niño pequeño. Sí, no estoy muerto. No llores. Ya está bien. Después de un rato me tranquilicé. Entonces me preguntó, ¿qué soñaste? Me detuve un momento y levanté la vista para encontrarme con su mirada. Soñé que Kane me secuestraba. Para chantajearte me empujó escaleras abajo y morí. Después te vengaste de él por mí, pero también te suicidaste. Tengo miedo, Ethan. No quiero que te hagan daño. Me abrazó con cariño. No pasa nada. Solo fue un sueño, Ethan, lo interrumpí suavemente. ¿Y si no fuera un sueño? Se quedó atónito por un momento. ¿Y si te dijera que volví a la vida? ¿Lo crees? 11 Al principio, Ethan no lo creía. Más tarde le conté todo lo que me había pasado en mi vida anterior. Desde su empresa hasta lo que hizo por mí, todo era algo que nunca me había contado. Y también todo lo que pasó después de mi muerte. Probablemente Kane vuelva a por mí, dije. Cuanto más me escuchaba, más oscuros se volvían sus ojos y su expresión se tornaba seria. No tengas miedo, tomó mi mano y me apretó suavemente las yemas de los dedos como para consolarme. Pase lo que pase, no dejaré que te pase nada. Su voz no era fuerte pero sí muy firme. Siempre creí que Ethan me protegería. Pero no siempre podía confiar en su protección. Además, Kane me había hecho mucho daño en mi vida anterior. ¿Por qué iba a escapar de la venganza? En el siguiente mes, Ethan y yo comenzamos una vida matrimonial normal. Como siempre, le preguntaba a diario si volvería a cenar. Los fines de semana, lo insistía para que me acompañara a las tiendas de moda de Internet, y lo acosaba para que fuéramos al parque de atracciones. La vida parecía ir tomando rumbo. Sin embargo, no podía evitar sentirme nerviosa todo el tiempo. Hasta ese día, Ethan me preguntó si quería ir a una fiesta de vinos. 12 veces en mi vida anterior, Ethan también me lo había pedido varias veces. Por desgracia, en aquel entonces lo odiaba tanto que siempre negaba con la cabeza. Tras ser rechazado varias veces, nunca volvió a invitarme. Ahora me daba cuenta de que en ese círculo de clase alta, la fiesta del vino nunca era lo más importante. Declarar la soberanía fue. La fiesta del vino se celebra en el Hotel Sanching. El Hotel Sanching era el hotel más lujoso de Ciudad X, Ethan asintió. De repente recordé que en mi vida anterior, Kane también apareció aquí. En ese entonces, aunque odiaba a Ethan, no le daría una bofetada en público. Así que acepté su invitación por única vez.
Kane pensó que me iba a perder, un blanco fácil para él, así que intentó por todos los medios aparecer aquí y presionarme para que me fuera. Justo cuando me abrazaba a la fuerza, un grupo de reporteros y medios de comunicación apareció de repente y tomó fotos. Así que al día siguiente la noticia de que la señora Ethan tenía una aventura apareció en primera plana. Ethan se esforzó mucho por ocultar la noticia. En esta vida, definitivamente no dejaría que Kane se saliera con la suya otra vez. Esa noche me puse un vestido precioso y entré a la fiesta de la mano de Ethan. Pero poco después de llegar, llamaron a Ethan. Antes de irse me susurró al oído, no te alejes demasiado. No bebas demasiado. Espérame. Sonreí y lo aparté. Entiendo, pesado. Al verlo marcharse no pude evitar sentirme un poco nervioso. Al volver a enfrentarme a Kane, no pude evitar sentir un poco de miedo. Tomé una copa de champán y caminé hacia un pasillo menos concurrido para tomar aire fresco. Hazel. La voz familiar resonó detrás de mí. Efectivamente, Kane seguía apareciendo. Se veía mucho más demacrado. Probablemente había ido a jugar toda la noche a algún casino otra vez. Tenía ojeras y ojos inyectados en sangre con aspecto de adicto. Probablemente tras haber perdido todo su dinero, volvió a pedírmelo. Forcé una sonrisa y apreté con fuerza el bolígrafo grabador y el gas pimienta en mi bolso. Kane, ¿qué haces aquí? Hazel, te extrañé muchísimo. Aún conservaba esa mirada cariñosa, pero la intención asesina en sus ojos inyectados en sangre era indisimulada. ¿Pasa algo? Fingí calma y pregunté lo obvio. Hazel. Sálvame, por favor, sálvame. Su tono cambió y sus palabras estaban llenas de urgencia y nerviosismo. Fingí no entender. ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Quieres que llame a la policía? No. No llames a la policía. De repente se puso irritable y me detuvo en seco. No quedaba rastro del amable joven amo que solía ser. Ay, me asustaste, Kane. Al oír lo que dije, suavizó la voz al instante. Hazel, sé que todavía me quieres, ¿verdad? Dijiste hace poco que dejarías a Ethan y estarías conmigo. ¿Podrías prestarme dinero? Me temo que no estaría dispuesto, pero añadió de inmediato, sin duda te lo devolveré. Kane, ya te lo dejé muy claro. Ya estoy casado con Ethan. No es apropiado que nos volvamos a ver. No lo creo. Apretó los dientes y su tono fue áspero. No creo que dejes de verme solo porque lo dijiste. ¿Ethan te dijo algo? No, Kane, no lo hagas. Hazel. Dio un paso adelante con ansiedad y extendió la mano para agarrarme la muñeca. No escuches a Ethan. Está intentando abrir una brecha entre tú y yo. Sé que aún sientes algo por mí. Si no, ¿por qué lo sentirías, Kane? Deja de armar un alboroto, ¿vale? Me quité la mano de encima. Antes estaba ciega. Me equivoqué. Ahora solo quiero vivir una buena vida con Ethan. Por favor, no vuelvas a aparecer, ¿de acuerdo? Sigues apareciendo, no porque me quieras. Solo quieres que le pida dinero a Ethan para tus apuestas. En cuanto terminé de hablar, se quedó atónito. ¿Cómo lo supiste? De repente se dio cuenta y me miró fijamente. Así que fue Ethan quien te lo dijo, ¿verdad? Me investigó y luego te dijo a propósito que me dejaras. Hazel, ¿sabes cuánto te quiero? No le creas. El accidente de coche de tu madre tampoco tuvo nada que ver conmigo. Ahora me tocaba a mí quedarme atónito. ¿Qué quería decir? ¿El accidente de coche de mi madre? Al ver que no dije nada, pensó que estaba enfadado y siguió explicándome con nerviosismo. Yo no causé el accidente de tu madre. Ella no estaba de acuerdo con nuestra relación, así que simplemente le pedí a alguien que le diera una lección. No esperaba que fuera tan grave. Los ojos de Kane estaban inyectados en sangre, jadeaba con dificultad y cada palabra que decía estaba llena de malicia. Salí de mi aturdimiento, apreté los puños con fuerza y le pregunté palabra por palabra. ¿Estás diciendo que contrataste a alguien para provocar el accidente de coche de mi madre? Ya que sabía que Kane había chantajeado a Ethan y estaba dispuesto a hacerme daño por dinero. Ya había determinado que era un canalla despiadado,
pero nunca pensé que estuviera detrás del accidente de mi madre. Mi odio se disparó de repente, pero la grabadora en mi bolso me recordó que no era apropiado actuar precipitadamente. Hazel. Por favor, préstame 100.000 yuanes. Solo 100.000 yuanes. Cuando mejore la situación, te lo devolveré el doble, ¿de acuerdo? 100.000 yuanes es fácil para Ethan, ¿verdad? Corrió de nuevo hacia mí para agarrarme la muñeca. Lo esquivé. Se tambaleó y casi cayó al suelo. Olfateó con fuerza. Kane. En tus sueños. Estaba tan enojado que me temblaba un poco la voz. Lastimaste a mi madre y ahora quieres lastimarme a mí. Me has usado una y otra vez. ¿Cómo te atreves a esperar que te ayude? ¿Y qué? Se lo merecía. Ella estaba impidiendo que me hiciera rico. Quería impedir que ganara dinero. De repente dejó de hablar y me miró fijamente. Entonces se abalanzó sobre mí. Ethan te quiere mucho. Mientras lo amenace contigo, seguro que estará dispuesto a darme dinero. Se movió rapidísimo, tiró mi bolso al suelo y luego extendió la mano para estrangularme. No pude esquivarlo a tiempo, así que cerré los ojos con fuerza. Sin embargo, la fuerza esperada no llegó. En el momento crítico, una fuerza poderosa arrancó a Kane de una patada. Entonces se oyó una voz familiar, llena de rabia. Kane. ¿Cómo te atreves? Un reconfortante aroma a sándalo me envolvió. Probablemente porque el ruido era demasiado fuerte, mucha gente vino a ver. ¿No es esta la esposa de Ethan? ¿Por qué está con un hombre en este rincón y ahora solo estaban siendo tan cariñosos? ¿No dijeron antes que la esposa de Ethan fue obligada a casarse con él? En realidad, ella tiene a alguien más en su corazón. Ni hablar. ¿Qué es esto? ¿Una escena de pillando a alguien en el acto? ¿No es esta mujer demasiado indiscreta? Ethan me abrazó y se giró para mirar fríamente a quienes hablaban. Cuando un hombre que salió de la nada acosa a mi esposa, ¿se puede considerar indiscreto? Si sigues hablando, no me importa pedirle a mi abogado que hable contigo sobre las consecuencias de la difamación. Los que estaban hablando se callaron de inmediato. Apreté los labios con fuerza, con los ojos empañados. Ethan, Kane dijo eso de mi madre. Lo sé. No te preocupes. Yo me encargo. Me consoló con una voz profunda y un toque de dulzura. ¿Sabes? Levanté la vista con incredulidad. Dijo que sí con suavidad. Le pedí a alguien que lo investigara hace un par de días, pero no estaba segura. Solo fui a confirmarlo. Ya reuní algunos testimonios, pero aún necesito algunos más. Temía que te entristecieras y te enojaras, así que no tuve tiempo de decírtelo todavía. Tras decir eso, se giró para mirar a Kane, quien yacía en el suelo y no pudo levantarse durante un buen rato. Probablemente porque la patada fue muy fuerte, Kane seguía gimiendo de dolor. Ethan. Tú me golpeaste. Exijo una compensación. Compensación. La mirada de Ethan era fría como el hielo. Me tomó de la mano y se acercó. ¿Todavía te atreves a pedir una compensación? Acosaste a mi esposa, la amenazaste e intentaste hacerle daño. Y también está el asunto de tu participación en juegos de azar ilegales y préstamos ilegales. ¿Me pides una compensación? Primero piensa si te quedará alguna vida. Después de decir eso, se dio la vuelta y me dijo suavemente al oído, vámonos. Su voz no era fuerte, pero aún así me tranquilizó. Desde el momento en que apareció, no supe qué decir. Parecía que en cuanto abriera la boca, me echaría a llorar. Desde que mi padre enfermó y mi madre entró en coma en mi vida anterior, rara vez me había sentido protegida. En ese momento hice la vista gorda ante el amor de Ethan. Consideré la insignificante bondad de Caín como un tesoro. Resultó que aún había alguien que me defendía cuando me dolía y creía en mí incondicionalmente. Estaba acostumbrado a soportarlo todo solo. Así que decidí trazar un plan por mi cuenta e intentar vengarme de Caín. Pero olvidé que ya no estoy solo. Al ver que no me movía, Ethan pensó que algo andaba mal conmigo y no pudo evitar preocuparse un poco. ¿Qué pasa? De repente una lágrima rodó por mi mejilla. Negué con la cabeza y forcé una sonrisa.
Nada. Ethan, vámonos a casa. Me apretó la mano con más fuerza. Está bien. 15. Después de ese día, le di a Ethan la grabación donde Caín lo admitió él mismo. Lo demandó por intimidación y lesiones intencionales. Debido a que se trataba de apuestas ilegales, la policía también destruyó varios casinos a lo largo de la línea de Caín. 2 meses después, Caín fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Se decía que antes de ser encarcelado, la banda del casino pensó que Caín se había convertido en agente encubierto y lo golpeó hasta casi matarlo. Su pierna derecha quedó discapacitada y casi muere. Todavía sueño de vez en cuando con cosas de mi vida anterior. Pero cada vez que despierto de una pesadilla, encuentro el familiar olor a sándalo a mi lado. Siempre me preguntaba, somnoliento, qué me pasaba. Yo negaba con la cabeza, me acurrucaba en sus brazos y me volvía a dormir. Ethan. Sí. ¿Qué pediste en nuestro último aniversario? Hizo una pausa y dijo, ojalá no estuviera soñando en ese momento y que siempre estuvieras feliz y con salud. Solo eso. Levanté la vista sorprendido. Sí. ¿Por qué no pediste que estuviéramos juntos para siempre o algo así? Ethan se quedó callado de repente y no dijo nada. Bueno, en ese momento nuestra relación era muy tensa. ¿Cómo se atrevió a pedir semejante deseo? ¿Adivina qué pedí? Espero que el pastel no esté tan mal. Él sonrió. Le di una patada. Espero que siempre estemos juntos. Ethan no dijo nada, pero me abrazó aún más fuerte. Después de un largo rato, su voz finalmente resonó en la quietud de la noche. Sí. Estar siempre juntos. Fin.